mencionó que era distinto a los demás. Cuando hubo acabado la creación, el sábado lo apartó con bendición. No puedo como humano yo cambiar leyes y decisiones del Señor. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. No puedo en ningún púlpito decir mentiras de mi propia conclusión, pero si una verdad puedo decir, el sábado es el día del Señor. Verso 5:16, él afirma que no vino a cambiar. Cuando se lo preguntaron frente a él, respondió que él no vino a abrogar lo que fue establecido por la ley. Desde que existe cielo, tierra y mar, ninguna gota o tilde quitará, ni mucho menos vino a cambiar. No puedo solamente yo esconder, no puedo yo a nadie enseñar que el sábado no es día del Señor, si Él lo estableció en la creación. No puedo yo nunca contradecir lo que Santiago a mí me enseñó. En Santiago 2, versículo 10, qué culpable seré si no son 10. No puedo como humano yo negar lo que el apóstol Juan me enseñó. En primera de Juan 2 hasta el 10 está la verdadera religión. No puedo como humano yo cambiar principio establecido antes de mí. Si María después que él murió, el día sábado no reposó. No puedo como humano yo cambiar. Señales muestran que muy cerca está. Odio y llanto puede ser obra del engañador. Si oye un gran clamor, ¿quién podrá estar firme? Ya no habrá dolor ni muerte nunca más.
fuego acompañan al gran rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. La verdad para un mundo en desesperación. El mensaje angelical toda la tierra alumbrará. Venceremos la batalla junto al capitán. Él viene ya, Cristo viene ya, el gran rey. Carros de fuego acompañan al gran rey. Resiste, oh mortal, tu redención se acerca. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio.
hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Feliz tarde, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Vamos a entrar ante la presencia de nuestro Dios por su santa y bendita palabra. Y vamos a, antes de iniciar, hablar acerca de la palabra de Dios o de escudriñar lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En esta tarde, Señor, le damos gracias por estar siempre con nosotros, por guiarnos y protegernos y por cuidarnos, Señor. Le pido por mi esposa Rachel, sea usted con ella, Padre Santísimo. Le pido por cada uno de nosotros, santo eres y bendito eres, Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Grande y poderoso son sus caminos, Señor. No se olvide de Manuelito. No se olvide, Señor, de cada uno de nosotros en la iglesia donde estamos. Grande eres y poderoso eres, Señor. Santo eres y bendito eres, Señor. Ayúdenos, Padre eterno, en esta su santa y bendita palabra, para guiarnos y protegernos. Gracias, Señor, por no olvidarse de nosotros, por cuidarnos, por protegernos, por ayudarnos, Padre Santo. Alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, santos. Amén. Mis amados hermanos, entraremos en el tema de esta tarde. Dios nos va a ir enseñando lo que Él quiere mostrarnos en su bendita enseñanzas. Hoy es 31 de octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Muchos conocemos por la fiesta pagana, pero en realidad Satanás es tan astuto porque quiere apagar lo que la enseñanza de nuestro Dios quiere mostrarnos a nosotros. Dios tiene un camino para enseñarnos qué recorrer. En el libro de Hebreos nosotros encontramos el camino de nuestro Dios, el cual nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos a nosotros. El camino de la salvación. Pero las fiestas paganas que se celebran cada año en todo el mundo han sido creadas por el mismo diablo para olvidarnos de nuestro Dios, para olvidarnos de quién es el que ha fundado la fe en nuestros corazones. Y yo hablaré lo que aconteció el 31 de octubre, que nosotros lo deberíamos de recordar, pero del año 1517. Dice la enseñanza, la reforma protestante. Y hay verdades que nosotros vamos a descubrir en el día de hoy. Mis amados hermanos, todos creen que las iglesias protestantes iniciaron desde Martín Lutero, pero no. Las iglesias protestantes no inician con Martín Lutero. Las iglesias protestantes inician desde mismo Jesucristo. Cristo Jesús es el primer protestante que habla las escrituras en el tiempo actual. Porque todos los profetas que existieron antes de Cristo Jesús, Dios los levantaba para protestar lo que su iglesia hacía,
lo que su pueblo hacía. Dice la enciclopedia, en la mañana del 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, un pergamino que contenía las 95, se le conoce como las 95 tesis, pero yo quiero decírselos en una palabra que nosotros podamos entender. Las 95 propuestas. ¿Y de dónde Martín Lutero se basaba para darle propuestas a la iglesia, que en ese tiempo era la única religión que se llevaba en el mundo? ¿De dónde o quién era este hombre llamado Martín Lutero para proponerle a la iglesia 95 cosas que ellos estaban llevando equivocadamente? Cuando nosotros hablamos del 31 de octubre decimos Halloween. Y disfraces y dulces. Pero mis amados hermanos, perdón. Pero si nosotros conociésemos realmente que el 31 de octubre es cuando Dios hace que un hombre ponga 95 propuestas a la única iglesia que proclamaba la venida de Cristo Jesús, que proclamaba el evangelio de Cristo Jesús. Este hombre llamado Martín Lutero era un sacerdote fraile. Era un sacerdote de la Iglesia Católica. Y este hombre llamado Martín Lutero tuvo mucha valentía al poner 95 tesis. Nuevamente, la reforma protestante no inicia con Martín Lutero. Hubo gente que también se levantó a protestar. ¿Qué significa la palabra protesta? Es como ahorita nosotros vemos las redadas de migración que se están llevando en los Estados Unidos. Y si yo me pongo a protestar contra la migración, nadie me va a escuchar porque yo soy una persona común. O sea, soy un donadie. Pero haría una gran revolución si alguien dentro de la organización migratoria se levantase a ir en contra de las leyes que ellos están a favor. Hizo tanto ruido las 95 tesis de Martín Lutero que hasta el día de hoy todos los protestantes debemos de conocer esto al detalle. Miren que dejé lo que estamos estudiando, Primera de Samuel, únicamente para estudiar Martín Lutero. El 31 de octubre, que ya hace más de 500 años, 517, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 508 años hace que Martín Lutero se levantó. Fue que Martín Lutero se levantó casi en el tiempo que se descubrió el continente americano. En ese tiempo no existían ni los Estados Unidos. En ese tiempo apenas empezaba a oírse de que Cristóbal Colón descubrió nuevas tierras,
que ellos le llamaban las Indias, pero realmente era el continente americano. En ese tiempo existió, en el tiempo que Martín Lutero estaba clavando 95 tesis, todavía estaba existiendo Moctezuma con su penacho, todavía existían las colonias aztecas, las colonias de los incas en Perú, las raíces nativas que vivían dentro de lo que viene siendo México. En ese tiempo, hace 500 años atrás. Y miren que la profecía lo decía bien claramente, que en ese tiempo iba a ser descubierto tierras nuevas. Y todo Dios tenía planeado cómo iba a ser y cómo iba a acontecer. Entonces Martín Lutero se levanta y le da 95 propuestas a la Iglesia Católica diciéndole: en esto estás equivocada. Dice, casi todas las declaraciones eran relacionadas con la venta de indulgencias. ¿Qué significaba? Que te obligaban a dar. Te obligaban a que dieses grandes cantidades de dinero con tal de recibir el perdón de pecados, con tal de sacar a tus familiares del purgatorio, con tal de sacar a tus más seres queridos de ese lugar llamado el purgatorio. Martín Lutero se levanta con 95 propuestas diciendo que en la Biblia no existe un lugar llamado purgatorio, que se dejen de cuentos, así les dijo, donde les dijo claramente que si el Papa tenía el poder de poder entrar al mismo infierno a sacar las almas, que lo hiciera por amor, que no lo hiciera por dinero, y muchas más propuestas que Martín Lutero les explicó allí en las 95 tesis. Pero en su aplicación atacada a la autoridad del Papa y del sacerdocio, la gente empezó a escuchar a este sacerdote lo que él estaba declarando, que las prácticas que se llevaban dentro de la Iglesia Católica eran antibíblicas y eran sacadas de un cuento de hadas, únicamente con el fin de quitarle el dinero a la gente menos afortunada. Les digo nuevamente, la reforma protestante o el protestantismo no inicia con Martín Lutero. Esto fue en el año 1500. Vamos a poner así más o menos fecha, 1500. Antes de 1500, antes de que San Martín Lutero hubiera clavado esas 95 tesis, existió Juan Wycliffe. Nomás que dice ahí John Wycliffe, pero es Juan Wycliffe. Para nosotros que hablamos español, la traducción es Juan. Wycliffe venía siendo un catedrático inglés, un doctor en teología, un sacerdote, que él nació entre el año 1320 en el año 1384. Juan Wycliffe escribió ciertas cosas, prácticas paganas, prácticas erróneas, que la Iglesia Católica había cristianizado y que la Iglesia Católica estaba enseñando a todo el mundo, igual como la profecía lo decía, que la gran ramera iba a enseñar al mundo a prostituirse con los demonios. Juan Wycliffe fue el primero que tradujo
la Biblia del lenguaje latín al inglés. Mis amados hermanos, la Biblia estaba escrita en latín, en el lenguaje de Roma. ¿Quién era Roma? Roma fue quien crucificó a Cristo Jesús. ¿Quién es Roma? Roma fue quien le cortó la cabeza a Pablo. ¿Quién fue Roma? Roma fue quien persiguió a todos los verdaderos hijos de Dios hasta matarlos. Roma agarró todos los escritos que contenían las escrituras, la Biblia, y la tuvieron resguardada por mucho tiempo. Y después ellos se cristianizaron en el tiempo de Constantino el Grande, ya que Constantino cristianizó a todo Roma. Constantino levanta sacerdotes, levanta obispos, levanta arzobispos, levanta, una religión romana. Y con todos los pergaminos que tenían, fue que empezaron a cristianizar a muchas gentes. Pasó el tiempo, les estoy hablando entre el año 328, aquí estamos hablando del año 1300. 1000 años atrás, Roma se fue cristianizando. Después pasaron 1000 años, y cuando transcurrieron prácticamente 1000 años, nace Juan Wycliffe, sacerdote, y empieza a leer las escrituras, empieza a ver que las prácticas que se llevaba la Iglesia Católica eran antibíblicas. Después que Juan Wycliffe muere, viene Juan Hus, que nosotros si lo encontramos también nosotros si lo encontramos en el lenguaje en inglés va a decir John Hus, pero en español nosotros le conocemos como Juan Hus. Juan Hus nació alrededor del año 1300. Así es que la Reforma Protestante no inicia con Martín Lutero. Martín Lutero fue uno de los muchos que ya habían existido anteriormente. Martín Lutero, él presenció la persecución contra el pueblo de Dios y él no entendía el por qué estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Hubo otro sacerdote después de Martín Lutero que se llamó Juan Calvino. Por eso todas las iglesias evangélicas fueron fundadas por Juan Calvino. También Juan Calvino vino siendo un sacerdote católico que él tampoco comprendía el por qué existía tanta gente que protestaba contra la Iglesia Católica. No entendía. Hasta que miró a uno que se estaba quemando, y cuando se estaba quemando, miró que estaba cantando hacia el cielo. Y eso se le penetró bien en el fondo del corazón. Y Juan Calvino empezó a investigar el por qué esta gente orando, cantando, en medio de las llamas, porque la Iglesia Católica mandó quemarlos. Se desató la persecución hasta exterminar a todo protestante. Así es que, mi amado hermano, si tú hubieses vivido en el año de Martín Lutero, en el año de Juan Hus, hubiera sido quemado ya. Yo hubiera sido quemado ya. Por eso siempre, cada 31 de octubre, yo tomo un tiempo para recordar a nuestros hermanos, los mártires, porque murieron. Si nosotros hoy tenemos una Biblia en la mano, si nosotros hoy podemos comprar una Biblia en la mano y podemos leerla,
como nosotros, o en el momento o en el tiempo que nosotros queramos, es gracias a estos héroes de la fe. Es gracias a Juan Wycliffe, que tradujo del latín al inglés. Es gracias a Martín Lutero, que tradujo la Biblia del latín al alemán, a la lengua de ellos. Y así sucesivamente, la Biblia fue traducida en todos los idiomas. Conforme fueron llegando, mucho más protestantes se dedicaron a hacer las traducciones para nosotros poder comprender la Biblia como nosotros la estamos entendiendo. Juan Hus fue quemado. Murió el 6 de julio de 1415. Murió quemado. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos El conflicto de los siglos, la hermana Elena de White habla mucho, le dedica un tiempo a hablar de Juan Wycliffe, le dedica otro tiempo a hablar de Juan Hus y de su fiel seguidor llamado Jerónimo, y habla de Martín Lutero, también en el conflicto de los siglos. Y ahí nosotros nos vamos entendiendo. Yo aquí saqué unas cositas que nosotros encontramos en el conflicto de los siglos. Y dice de esta manera. Nuevamente, si tú hubieses vivido en el tiempo de estos héroes de la fe, hubieras sido quemado únicamente por no tener el pensamiento que la Iglesia Católica quiere que tengas. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia, inconsistencia que honraba a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. ¿Qué quiere decir la hermana Elena de White? Que cuando estos se dedicaron a predicar, la Iglesia Católica mandaba a que los agarraran para matarlos, para quemarlos, a todos los seguidores de ellos. Y después de que los mataban a los líderes, mandaban a los misioneros para diseminar la preciosa verdad. Quiere decir, lo que ellos ya habían predicado, mandaban a sus misioneros para decir que esos sectistas que les habían hablado de Jesucristo de la manera que ellos creían, era una mentira. Se los buscaba para darles muerte a todos los líderes protestantes. Y con toda sangre regó la semilla sembrada, que no dejó de dar frutos. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. La hermana Elena de White lo aclara. Antes de que Martín Lutero naciese, ya eran perseguidos. Así es que cuando vengan y nos digan, ustedes hijos de Lutero, quiere decir que no han leído el conflicto de los siglos. Cuando digan que Lutero fundó las iglesias protestantes para ir en contra de la iglesia católica, no han leído el conflicto de los siglos y no saben de historia religiosa. La misma historia declara las fechas. Antes de que Martín Lutero naciese, ya eran quemados muchos mártires. Ya eran quemados, muchos protestantes ya se habían levantado a protestar en contra de la iglesia. Esparcidos por muchas tierras, arrojando la semilla de la reforma que brotó en tiempo, ¿de qué tiempo? De Wycliffe,
¿Qué quiere decir? Que antes de que Wycliffe naciera, John Wycliffe naciera, ya eran perseguidos, ya existían protestantes. Pero ¿por qué John Wycliffe es uno de los más grandes reconocidos de la Reforma? John Wycliffe es uno de los más grandes reconocidos de la Reforma, es porque tradujo del latín al inglés la Biblia. Y es el porque se levantó con mucho más enfoque a levantar la Reforma protestante. Dice, se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Cuando habla la hermana Elena de White en el conflicto de los siglos y dice los papistas, se está hablando de la iglesia romana, de la iglesia católica. Los líderes de arriba, los líderes de la iglesia católica como el papa, los cardenales, los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe. Vamos a ver cómo murió John Wycliffe. La hermana Elena de White dice cómo murió Juan Wycliffe. Los papistas persiguieron a Juan Wycliffe para matarlo durante toda su vida. Y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieron descansando en paz en la sepultura. ¿Qué quiere decir? Que el reformador murió y al reformador lo enterraron. Pero las raíces de las predicaciones del reformador siguieron dando frutos años después de su muerte. Y los reformadores, y los papistas, la iglesia papal, la iglesia católica, no quedaba conforme de decir, ahí está todavía y no le hemos podido hacer nada, cuando el reformador ya tenía tiempo muerto. Entonces decían, mientras esté descansando tranquilamente la sepultura, es como nos molesta. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Juan Wycliffe. ¿Qué quiere decir? Que la sepultura de Juan Wycliffe era esperanza para muchas personas que llevaban la práctica protestante. Y entonces lo que querían ellos era decir, si lo sacamos y lo quemamos, vamos a inventar que ya no tiene derecho al reino de los cielos porque ya sus huesos fueron quemados en el infierno. Lo querían hacer para engañar a la gente. Y por eso dice claramente que en el Concilio de Constanza se declaró o se hizo un decreto. Ya más de 40 años que Wycliffe estaba muerto, para sacar los huesos y ser quemados. Y sí, lo sacaron. 40 años ya había descansado, estaba en la sepultura Juan Wycliffe. Lo sacaron 40 años. Después de la muerte, lo sacaron y lo quemaron. Las cenizas fueron arrojadas en un arroyo cercano. Pero dice algo interesante la hermana Elena de White. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon. Y el río Avon lo llevó a Severna. Y del río Severna lo llevó a los mares. Y esto lo llevó a los océanos. Así es como la ceniza de los huesos de Juan Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día en todo el mundo entero. Una metáfora hermosa
una gran metáfora que aún los huesos de un reformador fueron esparcidos, y Dios les dijo, así como esparcieron los huesos de Juan Wycliffe, así es esparcida la semilla del evangelio en contra del Papa y en contra de la Iglesia Católica. Cuando poco alzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso, no lo entendieron. Por medio de los escritos de Juan Wycliffe, vino un hombre llamado Juan Hus. Aquí. Este hombre llamado Juan Hus se convirtió en protestante gracias a los escritos de Juan Wycliffe. Todavía ni Martín Lutero nacía. ¿Cómo es que dicen muchas predicadores católicos que nosotros somos hijos de Lutero? Que nosotros somos hijos de Martín Lutero, cuando realmente nosotros tenemos muchos padres. Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo. Por medio de los escritos de Juan Wycliffe se convirtió Juan Hus de Bohemia. Fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y asociar a la obra de reforma. ¿Quién era Juan Hus? También un sacerdote. ¿De dónde los estaba sacando Dios para levantar la voz? Desde el mismo seno de las tinieblas. Dice el libro de Apocalipsis que era el trono de Satanás. Desde el mismo trono de Satanás los estaba sacando Dios para predicar en contra de las herejías que llevaban estos sacerdotes. Fue inducido a renunciar a muchos de los errores de la iglesia romana y asociarse a la obra de reforma. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno del otro, fueron sembradas las semillas de modo en aquellos dos países. Fueron sembradas las semillas de la verdad, perdón. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tanto largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así preparando el camino a la gran reforma. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano Tadeo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dios describe cómo la reforma iba a brillar. Así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. La cual hacen bien en prestar atención. ¿A qué? A la palabra de Dios. Como una antorcha o una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿En dónde estaba la iglesia católica? En la oscuridad. ¿Y de dónde empezó a brillar la luz? Desde el mismo seno de la oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El reformador Juan Wycliffe es conocido como el lucero de la mañana. Star Morning, el lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Así es reconocido él. ¿Gracias a qué? Al texto que escribió Pedro. ¿Y por qué la iglesia católica llegó a tan grande oscuridad? Simplemente lo que comienza mal, termina mal. La gente no sabe nada de esto, no sabe.
Los predicadores lo saben, los pastores adventistas lo saben, pero no lo quieren predicar, están predicando otras cosas. ¿Desde dónde? ¿Por qué? Perdón. La pregunta es ¿por qué la Iglesia Católica se llenó de tanta oscuridad? Y escuchen lo que dice aquí la hermana Elena de White en el Conflicto de los Siglos, acerca de la vida de Martín Lutero. Dedicaba a los estudios todo el tiempo que le dejaba libre en ocupaciones de cada día. ¿A qué se dedicaba en sus horas libres? A estudiar. Aún cuando no tenía sueño, se dedicaba a estudiar. Y a sus escasas comidas de tiempo que hubiera tenido, a estudiar. Cuando no tenía hambre, no tengo hambre, me voy a dedicar a estudiar. Se estaba alimentando ¿de qué? De la palabra de Dios. Dice, sobre todo se deleitaba en donde Martín Lutero más se dedicaba a estudiar. Y dice aquí la hermana Elena de White, sobre todo se deleitaba a estudiar la palabra de Dios. ¿Y dónde Martín Lutero encontró la palabra de Dios? Era un sacerdote católico. Pero dice la hermana Elena de White que Martín Lutero encontró una Biblia encadenada. Ahí está una Biblia encadenada. En una pared del convento donde él estaba. Un convento donde existía nomás una Biblia y la única Biblia que había estaba encadenada. ¿Qué les preocupaba a la Iglesia Católica? Que esa Biblia fuera repartida a toda la gente y enseñar la palabra de Dios. Como el día de hoy nosotros podemos conocer la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le preocupaba? Les preocupaba en que la gente iba a conocer los errores tan grandes que estaban llevando y se iban a salir de ese lugar corrupto. Dice, había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. Martín Lutero no tenía una Biblia del lado de su cama y empezar a leerlo ahí, como tú lo tienes, mi amado hermano. Martín Lutero tenía que levantarse y caminar largos pasillos por el convento hasta llegar a donde estaba la Biblia encadenada. Y ahí tenerles que estudiar. Y lo que tenía que estudiar, ahí tenía que cerrar la Biblia y dejarla encadenada y regresar. Dice, a medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias. ¿Qué es lo que hacía Martín Lutero? Ayunar y hacer muchas vigilias. Y se flagelaba, y de castigos corporales sus inclinaciones naturales. Se flagelaba porque era una costumbre que en los monasterios se llevaba. Él no encontraba paz. Él se sentía pecador. Y él decía, tengo que ayunar, tengo que hacer vigilias para salvarme. No me quiero perder. De las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile,
Escuchen, una frase que Martín Lutero dijo fue que si en el cielo se hubiese salvado un fraile, ese fraile hubiese sido él. Porque él había luchado para estar tan limpio, hacía vigilias, se flagelaba, o sea, se hacía castigos corporales, hacía vigilias con tal de que Dios lo aceptaba y no encontraba la paz en su interior. No encontraba la voz de Jesús. Si un fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez. Me hubiera hecho morir en fuerza de austeridades. Consecuencia de estado dolorosa disciplina, consecuencia de esta disciplina tan dolorosa, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones, desmayos, de los que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio. Al fin fue casi arrastrado a la desesperación. ¿Qué fue lo que Martín Lutero pudo encontrar paz? La voz de Jesús. Se los voy a dejar de estudios. Ahí en el conflicto de los siglos hay una porción. Hablamos de Martín Lutero desde el capítulo 7 del conflicto de siglos hasta donde dice el campeón de la verdad. Allá hay una porción de la hermana Elena de White donde dice que Martín Lutero fue a Roma. Acuérdense que estaba en Alemania. Y desde Alemania tuvo que viajar a Roma. Y allí en Roma miró una escalera que le llamaban la escalera de Pilato. Que cada vez que subías un escalón, los peregrinos, cada escalón era un Padre Nuestro y un Ave María. Y ahí tenías que subir hasta llegar a la cima, dar un porcentaje de dinero para el perdón de los pecados que tenieses y ya te hubieses podido bajar. Cuando Martín Lutero iba a la mitad de esa escalera, escuchó la voz de Jesús diciendo: el justo por la fe vivirá. Y esa voz le resonó en el oído y en el corazón. El justo vivirá por la fe. Y eso es lo que nosotros hemos estado estudiando, la justificación por la fe. Que únicamente con que creas en Jesucristo como tu único Redentor y Salvador, y que te ha limpiado de todos tus pecados gracias a su muerte, eres salvo. No tienes que hacer nada más, Martín Lutero. No tienes que ayunar, hacer vigilias, nada. Entonces, ¿por qué en las iglesias nosotros tenemos que ayunar, hacer vigilias? Nosotros ayunamos, nosotros hacemos vigilias. Porque es como la palabra de Dios así lo indica. Es para acercarnos más a Dios. Pero no a la medida que Martín Lutero llegó hasta las convulsiones, desmayos. Imaginémonos entradas en no murió de, ¿qué podríamos decir? De deshidratación, no murió por anemia. Mis amados hermanos, nosotros debemos hacer ayunos, nosotros debemos hacer vigilias, pero Dios dice de una manera en que tu cuerpo pueda soportar. De una manera en que tu cuerpo pueda ayudarte a poder estar en pie. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Este 31 de octubre estuvimos recordando las 95 tesis
de Martín Lutero. Hemos leído un porcentaje de los escritos de la hermana Elena de White y cómo Dios, como lo dijo el libro de Pedro, iba a empezar a brillar la reforma protestante desde el mero seno de la oscuridad. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y entremos en un precioso y hermoso sábado. Que el Señor esté con vosotros y que el Espíritu Santo siempre nos siga guiando. Voy a poner un canto para poder estar ante la presencia de nuestro Dios siempre. Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí, más el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas morirás. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto que hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró en Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. Ay, qué dolor cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido
hermoso hubiera sido el mundo